El señor de el la señor del técnica, ¿no? sistema. Claro. Ahí está. Bueno, el objetivo principal básicamente de la tesis es agarrar un índice que ya se desarrolló en Estados Unidos, el STP, hace mucho tiempo ya, y calibrarlo para nuestra región. Porque, bueno, ya lo hacen en función de sus necesidades. Y generalmente lo que hace uno es agarrar esos índices y usarlos acá, básicamente. Y cuando estaba haciendo el... A ver, espera. Cuando estaba haciendo la tesis se me ocurrió hacer una serie de modificaciones de ese índice, pero en modo técnico nada más para ver lo que daba por una duda que me había surgido, básicamente. Entonces, si bien nosotros queremos localizar el evento del tornado, la idea de esto es agarrar y encontrar un entorno sinóptico donde estos fenómenos se pueden desarrollar. Este, bueno, es el tornado. Para allí me mareamos, es muy bien. Bueno, es un tornado, esto ya lo conocen todos, pero es un violento remolino de aire que se genera de la base de la nube de tormenta, pudiendo no tocar superficie, y puede causar daños de diferente magnitud. Es uno de los fenómenos más severos que se producen sobre la Tierra y son muy difíciles de pronosticar, tanto en el momento como en la zona de ocurrencia. Por eso la idea, el concepto de este trabajo es encontrar un entorno sinóptico o un área donde se pueden desarrollar, no quiere decir que pase. Para ubicarnos dentro de las escalas de la meteorología o meteorológicas, se definen en función básicamente bueno, del plazo del tamaño de los sistemas bueno, del periodo de recurrencia de las ondas, de alguna forma. Entonces tenemos tenemos la escala de cambio climático, la variabilidad climática y la escala del tiempo, que nosotros nos vamos a centrar básicamente es en esta, que es, si bien es un fenómeno de micro escala o escala convectiva, el tornado, la idea es ubicarnos dentro del pronóstico de los días y hasta horas. ¿Está bien? Usar esas cartas para hacer un pronóstico a horas o a unos días, a unos pocos días. Más que nada por la incerteza de los modelos de pronóstico numérico, ¿no? Bueno, los tornados, de alguna forma, se los miden directamente de intensidad porque hay no hay instrumento que resista cuando pasa uno. Entonces, Fujita en los años 60 empezó a hacer un tema de estimar la intensidad de ráfaga máxima, que se mide la ráfaga máxima en 3 segundos, en función del máximo daño mayor que se puede observar en el peritaje de campo. Si bien ahora creo que pueden medir con radares también, pero tiene que estar muy cerca del fenómeno como para estimar la velocidad, pero no en superficie. Generalmente depende de la distancia del radar al lugar donde está ocurriendo el tornado. Entonces, la intensidad del tornado va de la escala Fujita, que va de F0 a F5, ahora en una escala también que es la mejorada, pero bueno, nosotros en la base lo clasificamos de F0 a F5. El F0 es cuando uno va al campo y encuentra daños, se ven daños en chimenea, antenas de televisión, se quiebran ramas de árboles, daños muy leves, se caen árboles con poca profundidad en las raíces y presentan troncos ahuecados, tan podridos, esos son los daños que dicen por acá pasó el tornado. Perdón, es el F0, arranca de los 64 kilómetros por hora hasta los 116, es el rango de velocidades. El F1 de 117 a 180, ya uno se desprenden coberturas de techos, se rompen los vidrios de las ventanas, casas rodantes son volcadas y desplazadas, árboles de terrenos blandos son arrancados de raíz y algunos son quebrados. Y automóviles son corridos desplazados de la ruta. El F2 va de 181 a 253 kilómetros por hora. En este caso se desprende un techo de las viviendas, son las paredes más fuertes son las que resisten, bueno, construcciones débiles son derrumbadas, casas rodantes son destruidas, acá aparecen ya los vagones de trenes desplazados, ya los árboles son arrancados y quebrados, uno empieza ya a ver árboles quebrados, automóviles son barridos y estructuras de bloques, digamos, estructuras de casas y cemento son dañadas fuertemente. El F3 abarca de los 254 a los 330 km por hora, 332.
y ya acá ya las paredes de viviendas son voladas, construcciones rurales son completamente demolidas, los trenes son volcados, galpones y hangares son arrancados. Bueno, los automóviles son elevados del suelo y tirados a cierta distancia, y ya los montes, árboles de monte y bosque son arrancados de raíz, ya hay un daño más general. Piensen todo que esto es muy concentrado, estamos hablando, eh, depende de la intensidad del tornado, puede ser de 60 metros hasta 1 kilómetro. Por eso estamos en la microescala del tornado. O la convectiva, porque también diría que los tornados hay en superzeta, entonces estamos en escala convectiva, es un mix de escala. El F4 de 333 a 418, ya en este caso las estructuras son elevadas y arrojadas a ciertas distancias, los árboles empiezan a ser descortezados, ya uno, además de unos quebrados, empieza a estar, van a ver árboles que no tienen corteza, pero más que nada por los proyectiles que empiezan a volar, por ejemplo, piedras o alguna otra cosa más. Los automóviles son arrojados a cierta distancia y finalmente desintegrados, y se generan proyectiles de gran tamaño, como puede ser chapa, tirantes, casa, bueno, cualquier cosa puede estar volando en ese momento. Y los F5 ya son mayores a 418 kilómetros por hora. Vamos a ver daños similares al F4, pero con mayor porcentaje de destrucción de donde pasa. Y de alguna forma se dice fenómenos increíbles, porque, bueno, a veces te pueden comentar que ven hasta bolas de fuego entrar por la casa. ¿Dónde se encuentran los eventos de tornado? Generalmente se ubican en latitudes medias, donde están las zonas más valoclínicas. Por ejemplo, Estados Unidos. Este es un mapa hecho con observaciones y grillado, digamos. Es la frecuencia anual de tornados cada 10.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos tiene mucha frecuencia de ocurrencia de tornados. Europa, si bien digo, el este de Asia, Australia, Sudáfrica y nuestra región, Argentina y Chile. Uruguay, Bolivia, un poco en Bolivia hay algunos, Paraguay y sur de Brasil. Mirando un poco más en detenimiento lo que es Estados Unidos, tenemos el centro de Estados Unidos, sobre todo en Texas. Esto es, perdón, la promedio anual de tornados entre el 93 y el 2022. Tiene alrededor de 136 o 38, no veo, en Texas, pero después el centro de Estados Unidos tiene mayor frecuencia y el sudeste también. Y estas son las distribuciones de intensidades que tienen, de F0 a F5. Obviamente la mayor cantidad son F0 y va disminuyendo a medida de que aumenta la intensidad. Esto lo estoy mostrando porque de alguna forma es un poco la historia que tiene Estados Unidos el tema del tornado y por qué uso el índice que ellos crearon. Un poco la historia. ¿Cuándo arrancaron? Ellos arrancaron en 1882 con el tema de tornados. Se hace un montón de tiempo. En el 88, 1888, se establecieron 15 reglas de pronóstico temprano y se publicaron, bueno, en el American Meteorological Journal. En el 1948 se emitieron los pronósticos exitosos basándose en patrones meteorológicos. Fíjense que llevó un montón de tiempo y además, eso lo había leído, hacerle entender a la gente, porque estaba prohibido si la palabra tornado en los avisos, porque la gente entraba en pánico. Entonces, de alguna forma fue todo un trabajo extra para que la gente entienda lo que es un pronóstico de tornado. Más adelante, Fabush y Bates en el 55 se buscaron repeticiones de patrones de escala sinóptica en eventos de tornado e hicieron una lista para considerar. En los 60, lo bueno acá, por ejemplo, en los 60 se había fusionado tanto la comunidad científica como la comunidad de pronosticadores, y de alguna forma se empezó a tener los primeros daños de superficie que generan las tormentas de tipo superzeta. Ahí empezaron a aparecer corriente descendente, tornados, etc. Se empezó a catalogar un poco más, hacer la diferencia de los distintos eventos. Entonces, en los 70 se desarrolló un sistema de alerta de tornados que permitía emitir advertencias específicas para las áreas afectadas, reduciendo significativamente el número de víctimas. Por lo largo, lo que uno busca hacer es reducir el evento, va a pasar, ya sea el tornado, sea el cáncer, lo que sea, va a pasar, además reducir, puede actuar en consecuencia. Reducir el número de víctimas o pérdida, digamos, económica.
Y entre los 70 y los 80 comenzaron a utilizarse primeros modelos de nube permitiendo explorar las características de las tormentas en función del entorno, como por ejemplo, modelo que es un trabajo clásico que era el que relaciona el empuje con la constante unidireccional del viento entre superficie y niveles medios, y de esa forma uno puede encontrar una relación entre tipos de tormentas que se podían formar, las ordinarias, multicelular o supercélulas. Como por ejemplo, si tenemos un empuje determinado, una cortante débil, la idea es como tener un tipo de tormentas ordinarias, corta duración. Cortante débil a moderada produce desarrollo secundario similar al observado en eventos multicelulares, y cortante moderada alta ya aparecen las parcelas, son las que buscamos nosotros. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, también entre los 50, 60 y 70 se desarrollaron distintos tipos de índices en función del perfil térmico y de humedad de la atmósfera. El Tota, el Index, el Lift, el Showalter. Gente que la idea, justamente, la idea de estos índices es reducir el área de búsqueda y concentrarse en un determinado lugar donde están todos los conjuntos necesarios para la formación de tormentas. Y más adelante, siempre con el tema de que se empezó a considerar la cortante del viento y demás como, sí, como factor que ayuda a discriminar este tipo de tormentas, se desarrollaba el suite, el Wildex, que es uno de descendentes, el de tornados y el de supercell. Nosotros nos vamos a ubicar, nos vamos a agarrar uno de estos índices, básicamente. Donde cada índice, el SHIP, por ejemplo, porque es para granizo, estos son multiparámetros, son una multiplicación de distintos parámetros donde todos contribuyen a que eso suceda. Si uno no está presente, el índice se muere y te dice, bueno, acá posiblemente, no quiere decir que no pase, pero presta atención a otro lugar, digamos. Bueno, el SSP es para supercelta y tiene las variables que considera, el STP el de tornado, y el Windex es uno, yo no lo probé, pero es uno por una vez es un intento de hacer algo, pero es uno medio particular que se usa con imágenes satelitales, que está como resultado en la velocidad de la corriente descendente esperada. Estos índices, tanto el SHIP, el ST o el STP, con valores mayores a 1, quiere decir que todos los factores contribuyen y de alguna forma uno esperaría que suceda o están las condiciones favorables para que suceda. Y en la práctica, bueno, los eventos pasan con valores mayores a 1, más 5 o 2. Esto lo saqué del Storm Prediction Center, me acuerdo que estaba leyendo la página y que lo mencionaba como anécdota. Bueno, y este es el que dije que se usa con imágenes satelitales, y si las tormentas se dirigen hacia un máximo, puede ser que esas zonas, si la tormenta hace una corriente descendente, la intensidad. Me pareció medio raro, pero nada, es un índice que alguien hizo y está bueno ponerlo. Nosotros vamos a ubicar vamos a trabajar con el STP, que se define de esa forma. La multiplicación de distintos parámetros, donde cada parámetro tiene el escape, ahora le pone decir que digamos, es la energía potencial disponible obtenida de un ascenso de una parcela que inicia con las condiciones promedio de la capa de medio. Y está dividido en umbral. Cada parámetro está definido por ese umbral que está hecho para Estados Unidos, y es a partir del cual empieza a aportar el índice. Si está por debajo de ese valor, el cociente da 0 y pico, te lo tira abajo el índice y muere. La cortante de viento entre 0 y 6 kilómetros de altura, la helicidad en el primer kilómetro de altura, el nivel de condensación por ascenso, el MSL, obtenido en una parcela que sale de la capa de mezcla, y el SIN. Lo mismo, es una energía de inhibición, ¿está bien? Que es calculada a partir de la capa de mezcla. Bueno, en Argentina, ¿qué pasa? Nosotros nosotros tenemos no sé yo, desarrollar el índice, que hay una gran historia detrás de eso, entonces digo, bueno, voy a trabajar con este índice que bueno, tiene un apoyo del trabajo que se hizo atrás de la historia que tienen ellos con este tema. Entonces nosotros no estamos ausentes, tenemos en nuestros eventos, bueno, esto particularmente fue un eje 4, para que vean los árboles, se ve acá bien de modo,
esto acá, ¿no? Esto, entonces acá está perfecto, porque estaba atrás el tornado, porque es un árbol, una arboleda que era para, para hacer modelo, no sé. Y de alguna forma el tornado dice que 20 kilómetros alto, tenía otros árboles así, los pinos, y el ancho atrás era casi 900 metros. Estaba Luis, eh, este era el guardaparque que nos ayudó a hablar con la gente que no quería hablar con nosotros, que eran los aborígenes de la escuela. Y este medio del campo, que estaba claro el campo que estaba sacando tronco a full porque, perdón, troncos, porque tenía que sacarlo, he perdido todo. Bueno, y esto, yo dije, bueno, ahora tengo, ¿con qué datos voy a trabajar? ¿Con qué base de datos voy a trabajar? En el 71, la doctora Altis y su equipo comenzaron a estudiarlo a registrarlo en forma sistemática. Y se marcó en un proyecto que estaba de la facultad, que era estudio de tornados en la República Argentina. Ese proyecto duró acá en la facultad hasta el 2001, creo que se jubiló, y después siguió en forma por su cuenta, trabajando. La base de datos comprende eventos del año 30 en adelante y es la única base en nuestro territorio que cuenta con eventos corroborados mediante el análisis de campo. Es la única forma de saber si un evento fue un tornado o no, la que yo entiendo es siendo el campo, no, no hay otra forma. Es muy difícil definir si fue un tornado o no, viendo fotos o no sé, o con otro sistema de observación, radar, pues yo insisto, uno puede ver el mesociclón, puede ver otras cosas, pero a veces daño de superficie no llega a verlo. Y a veces el tamaño del píxel del radar es menor al tamaño del tornado en sí. Bueno, eh, eso es lo que les comentaba hoy. En Argentina existen y son más frecuentes de lo que uno puede imaginar. Que en la provincia de Buenos Aires, un pueblo al año es afectado por un tornado, al menos un pueblo. Y la intensidad se hace en forma indirecta. La intensidad del tornado se lo mide en forma indirecta en función de los daños observados. Entonces, la base de datos, tenemos un input que es la inspección directa de la zona afectada, crónicas periodísticas también, y además, cuando uno hace el relevamiento, habla con la gente, se cuenta de eventos pasados que tuvieron. Entonces uno se pone con eso, sabe de la ocurrencia de otro evento. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna forma esta base nos da una base, un piso de la cantidad de eventos que tenemos realmente. Porque, insisto, en la época de sea poblacional o lo que sea, uno no se entera de que pasan los eventos, salvo que haya las líneas que se caen, gracias a Dios, y podemos detectar que por ahí pasó un tornado, ¿no? Y las posibles salidas son tormentas severas con daños menores a F1, menores a 180, son corrientes descendentes, que es un tornado. Tormenta severa fuerte, daños mayores a F1. Tormenta con graves daños por granizo, o sea, el fenómeno que más resaltó fue granizo, con lluvias torrenciales, tornados y posibles tornados. De alguna forma es una base confiable. ¿Por qué? Porque cuando estuvo hasta el 2001, esa base, toda la facultad se la utilizó para hacer cálculo de riesgo para las líneas de alta tensión. Entonces, para el diseño de líneas de alta tensión. Por ejemplo, se lo usó para la evaluación de riesgo de tornados y tormenta severa en la línea extra alta tensión entre Choel y Choel y Santaño Oeste. También el estudio de riesgo de fenómenos severos en la transmisión de la línea de Yacyretá. Eh, bueno, lo mismo. Riesgo por corriente descendente de tornado, por eso te piden por tornados, corriente descendente como en simultáneo. Porque en función de eso la gente diseña la línea. O sea, a veces ellos ponen una curva uno le da una curva de periodo de retorno de intensidad de velocidad de viento, entonces en función de ellos dicen, bueno, hasta 130 diseñamos, si viene más de 130, no las tira y bueno, ahí juega un poco el precio de cuánto quieren gastar y cuánto están dispuestos a perder realmente. Bueno, también evaluación de riesgo en falla simultánea por tormentas severas o tornado en la línea de transmisión de energía de Salto Grande, Colonia Elía y General Rodríguez. Después, también se hizo una evaluación de probabilidad de impacto de tornados en los sitios de emplazamiento de las centrales nucleares Atucha y Embalse y los tramos críticos del sistema de alimentación externa a las centrales. Porque cuando uno construye eso, una cosa que les piden es el cálculo de riesgo por tornados, además de inundaciones, terremotos, claro.
Tornados es uno de ellos. Y posteriormente, en 2004, para el segundo tramo de Yacyretá y cálculo de riesgo. Entonces, de una forma, la base es sólida y esto para trabajos digamos, importantes. Y esta es la distribución de eventos que tenemos de tormentas severas mayores de F1 y tornados y posibles tornados entre F0 y F5 entre el 30 y el 2020. ¿Qué pasa ahí? Esta zona, el tornado ahí no hay tormenta, en realidad pasa acá que hay poca densidad poblacional, pero no se llega a enterar qué es lo que pasa en esa zona. Lamentablemente, yo creo que la zona acá hay mucho más, acá hay bastante, pero que esta zona se ve muchísimo. Ahí han hecho una vez una correlación entre cantidad de tornados registrados y densidad de población, trabajo con María Luisa y otros instrumentos. Y de alguna forma acá está contado todos los casos, estos puntitos contados por provincia. Como ven, esta es la cantidad de tormentas severas entre el 30 y el 20. Insisto, esta zona acá y tiene que ser mucho más nuevo, no se ven los números, lamentablemente, pero tenemos 190, 16, y bueno, ese es mejor. 5, 4 y 3, por ejemplo, esto tiene que ser mío muchísimo más. Pero sí, no hay gente y hay pocas líneas también. Entonces, ahora quizás con los celulares o a partir, no sé, así es más masivo la cantidad. Si no hay gente, por más que tenga celulares, uno no se entera. Entonces, yo para hacer la calibración, usando la base esta de tormentas del proyecto de tornados en Argentina, usé el periodo 2001-2020, estos son todos los casos y las intensidades. 0, 4, 5, la que se la foto al principio, y otro ahí, que es el de Estación López. Y esta es la distribución que tenemos de intensidades. Tenemos F0, 34, F1, 106, F2, 22, F5 y F4 tenemos más casos. Acá, ¿se acuerdan de la distribución en Estados Unidos? Era mucho mayor el F0. Pero yo creo que acá también debe ser mucho mayor. El tema es que el F0, las líneas se ríen cuando pasa por encima y si no se ve un cartel roto o lo que sea, pasa muy desapercibido. Insisto, todo esto tiene que ser considerado como una base, de acá para arriba más. Pero sabemos que al menos tenemos estos eventos. Entonces, en total tenemos 140 tornados débiles, F2, y significativo 29. En total son 169 casos. Bueno, ahora ya tengo la base de datos, tengo el índice que iba a calibrar y que vamos a usar para calibrarlo. Al principio pensé en radiosondeos, pero bueno, los radiosondeos son súper importantes para el pronóstico de tormenta y además proporcionan el estado termodinámico de la atmósfera. Pero para hacer esta calibración tenemos que tener una buena relación entre cantidad de radiosondeos y frecuencia de lanzamiento. Un evento puede pasar 2 horas después y el sondeo que hicimos quizás no es representativo de la zona. Entonces, distintos trabajos toman distintos criterios de espacio y temporal, que van de los 40, que van de un radiosondeo tiene una representatividad de 40 kilómetros, más o menos 30 minutos, hasta 400 kilómetros, se tiene que la hora, aumenta a 6 horas y más 3. En Argentina, ¿qué pasa? Bueno, esta es la realidad nuestra. En Argentina tenemos 7 radiosondeos actualmente. Resistencia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosa, Ezeiza y después pasó a Cerro Parque, Comodoro. Hacen un lanzamiento por día, están activas las 5 estaciones, pero considerando que Argentina tiene un área de 2.780.000 kilómetros cuadrados. O sea, cada radiosondeo representa, si hacemos un cuadrado de Argentina, 630 por 630 kilómetros aproximadamente,
supongamos que tiene un solo radiosondeo y a las 12 Z, que es la mañana, pues no era una opción. Claramente no podían entrar por ese lado. Entonces me quedó el tema de los modelos numéricos, que si bien proporcionan una distribución homogénea, tanto horizontal como vertical, porque como tenemos un radiosondeo cada 50 kilómetros, la desventaja es que es una atmósfera virtual, digamos, y está mucho más suavizada que una observación in situ de la atmósfera. Pero bueno, la idea, el concepto de esto es que sea una herramienta operativa, que podamos hacer lo que se puede hacer con lo que tenemos realmente acá. Si vamos a buscar lo óptimo, estamos mal. Bueno, entonces, de alguna forma, y acá es donde hago la salvedad, yo cuando arranqué la tesis empecé a hacer un trabajo con Guillermo Colini y la escuela Escala, y hemos considerado el periodo 2001-2009 para hacer el trabajo. Por esos motivos, trabajo, etcétera, me retrasé, y gracias a Rodrigo y a Charlie que pude terminar. Y no es mal que por bien no venga, porque ahí fue por seguir 10 años más para hacer un poquito más robusta de estadística, porque en este periodo yo tenía en total 80 casos. Entonces, de alguna forma, si bien era más que 30, y bueno, entonces los tornados intensos no llegaban a 29, ¿entiendes? Entonces, no mal que por bien no venga, que buscar el lado positivo, y de esa forma llegamos a tener 169 casos. La ventaja de usar estos, tanto el CFCR2, que es un análisis como los modelos de datos no operativos, modelos GPS, tiene el modelo GPS como modelo atmosférico. Entonces, de alguna forma, es similar, ¿no? Ambos, estos set de datos tienen la misma resolución, tanto horizontal como vertical, y tenemos como 4 observaciones por día, que es mucho mejor que el único radiosondeo que tenemos acá eh, haciéndose en forma operativa. Entonces, una vez que yo decido usar esos datos, digo, bueno, ¿cómo hago la extracción? Primero que se me ocurrió es, dado el lugar del evento, rojo, extraigo el valor del punto de orilla más cercano, y tomo el tiempo del más cercano del evento hacia atrás del modelo. Tengo 4 ciclos, me quedo con el próximo el más cercano hacia atrás. Siendo, por ejemplo, para que se entienda, si el evento pasó a las 17 Z, en vez de quedarme con el 18, me quedo con el de 12. Y la mantuve esa porque dije, quizás la hoja está modificada y demás. Hablando con Marco, esto quizás se podría ver, tomar a ver qué pasa tomando más cercano, indistintamente si fue antes o después. Pero bueno, en este caso mantuve la metodología como para ser objetivo, digamos. Pero la expresión de datos andaba malísimo porque no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque si acá una situación, esto es, por ejemplo, la 12 Z. Lo más inestable está acá, y yo hago extracción de este valor y me va a dar mal. Entonces no tenía sentido. Siendo que dentro de 5 horas, esto se puede modificar, si no caliente, lo que sea, se puede modificar y avanzar un poquito más. Quizás eh, este caso no era el más representativo. Entonces, tampoco. Segunda opción, hacer lo mismo, recordando que definimos mandar de 400 kilómetros por 400 kilómetros. Tengo centrado en el punto de prudencia del evento, y en este lo recuadro. Digo, bueno, busco el valor máximo, en promedio de las variables, a ver qué pasa, porque de esa forma, según lo que pensé, compensar el delta de tiempo. Que yo digo, estas 5 horas, quizás esto podría. No estoy pensando que se puede ir estabilizado más, no estoy agarrando la situación a esa hora y digo, bueno, esto se puede mover más para acá, y en este caso no lo pierdo en 1500, como lo podría acá. Ese fue el concepto de quedarme con estos valores. Entonces, recordando que STP era esto, y me quedo con la situación 2, en el caso del MLK, del capa de mezcla, me quedo con el valor máximo. No, el promedio hay muchos ceros, lo tiro para abajo, el valor mínimo es 0, no tiene sentido. Bueno, el cortante me quedé con el promedio porque si el valor es muy alto, los máximos lo que está asociado a veces es la no convección, y valores bajos, o sea, los mínimos, está asociado también a
ordinario, entonces dije, bueno, me parece que es más representativo el valor promedio. Felicidad con el mínimo, por las mismas razones que hay varios lugares donde hay cero, siempre quedo con el promedio y el máximo, el hemisferio norte va a ser, bueno, el hemisferio sur va a ser cero. El LSL me quedo con el valor mínimo porque hay trabajos donde está asociado valores más bajos de nivel de condensación por ascenso con intensidad de tornados. Hay una correlación, digamos, cuanto más bajos son, a veces está asociado con eventos de tornados más fuertes. Y el SIN, lo mismo que el CAPE. O sea, me quedo con el mínimo, pero ¿por qué? Porque el promedio tengo muchos ceros y el máximo va a ser cero. Entonces, una vez definido eso, son los resultados. La tabla, pero la mediana acá tengo alrededor de 150, la constante del viento alrededor de 19 metros por segundo, los bajos de medio, felicidad alrededor de 100, menos 180, la curva de distribución, todo esto, que es casi normal, pero la otra zona simétrica y estas cosas de acá puede ser, esto yo no lo dije, pero yo creo que todos los eventos de tornado, F0, F5, y el significant tornado parámetro está hecho para F2 en adelante. Pero volvemos, yo tengo la cantidad de tornados que tengo son la. Prefiero meter más cantidad de eventos y digo, bueno, después puedo empezar a discriminar un poco. Entonces, bueno, estos no aparecen y estos valores que están asociados, los valores de los tornados que son los que uno. Para el nivel de condensación por ascenso, mismas curvas, mismas distribuciones, y los valores son, dentro de todo, lógico. Ahora les muestro una tabla, si no llegan a ver, porque tengo la tabla ahí que puse. Porque este valor es, o sea, con los valores encontrados de distintos parámetros, es el STP, la distribución que tiene. Y esos son los valores. El 29, 19, 283, 213 y 200. Y estos son los valores a partir de los cuales yo esperaría que el entorno esté favorable para que haya un movimiento. No es que, o sea, si hay una tormenta dentro de esta área, por eso está bueno que se puede usar con imágenes de radar. Yo tengo el pronóstico, si veo que hay tormentas que están dentro de esa área, bueno, atento y que pueda haber algún evento de tornado. O sea, si es que uno no sé si la palabra es anima, pero a dar un aviso a corto plazo. Bueno, no, yo creo que todavía la gente no está preparada, pero yo por eso se lo ponía en uso interno, como para que se hable en la oficina y que diga, che, acá podés empezar a discriminar un poco entre eventos, ¿no? Y ahora, si yo con el STP calibrado lo separo entre tornados débiles o no significativos y significativos, estos son los gráficos asociados, donde algunas hay diferencias, por ejemplo, de CAPEL hay tanta diferencia, felicidad hay una diferencia. Ahora puede hacer un test para saber si es significativa o no la diferencia. Sí, no hay tanta, bueno, el constante, por ejemplo, hay una diferencia en las medianas, por lo menos, del nivel de conocimiento de eso no, y en el STP se puede una diferencia para discriminar zonas de débiles y significativos. Estas son la tabla asociada. Valores, no, pero, por ejemplo, el TAP cerca de 1000 a 1500. Hay valores que son cambiando rápidamente, pero haciendo el test, suponiendo que todos provienen de la misma muestra, la misma población, perdón, nos da lo siguiente. El CAPE no. Felicidad sí, es un discriminante por la cortante sin la mediana, no hay nivel estándar, bueno, son porcentos, ¿no? Nada. El SID, bueno, tampoco, pero STP me da el resultado que sí, el cual el resultado se puede aplicar en principio. Básicamente fue la calibración. Y el STP BIS que llamé yo, cambié el CAPE. ¿Por qué? Porque el CAPE o el CAPE de ejercicio, el CAPE tiene un ciclo diario, el cual puede ser por ahí bastante el índice. Entonces, ¿por qué no buscar una variable conservativa si yo quiero buscar el entorno o masas de aire que sean favorables para el desarrollo de tornado? Entonces, una variable conservativa
que es la temperatura del 850, temperatura potencial equivalente al 850, pero tenía que encontrar el valor de corte. Haciendo la misma metodología, me quedaron estos valores. El valor de corte es 340, lo cual está bueno, porque de alguna forma es la que es representativa de la masa tropical, 340. Así que un doble que no es tan loco, no veo nada raro. Y estos son los valores del STP total. ¿Ves? Yo no me vi. 2,6, a partir de 2,6, yo digo, bueno, quizás podemos formar algo, pero el valor va entre 0,5 y un rango importante, ¿no? Y entre el STP significativo, entre 2,3 y 6. Haciendo el test, también me da lo mismo, que si son tiene diferencia significativa del 95, ¿no? Por ciento, eso no lo vi. Y estos son comparando los dos STP y el STP bis en todos los tornados, o sea, son muy similares. Y en el caso de eventos significativos, este por lo menos tiene el partícula un poquito más elevado que el otro, pero son similares, digamos, a la mediana, ¿no? Y ahora, claro, que agregué que no están en la tesis son casos de ejemplo de aplicados, para ver qué es lo que da. Me quedé con el caso F2, un tornado dentro de Bahía Blanca del 2023, un evento en Ituzaingó que pasó también el 29 del 12 del 2023, uno de Dolores que fue un F4 que no metí en el set de datos para que sea independiente, digamos, y tener un caso extremo, ¿no? Bueno, este es el índice pronosticado, el STP, el STP para Bahía Blanca. El evento pasó a las 19:31, porque en realidad en Bahía Blanca el tornado pasó por fuera de la Capital, una operación rural. A las 19:31 fue el corte de línea que tuvo por la empresa. Este, por primera vez se había caído, bueno, de este modo, que se había caído en la línea, el diseño de la cuarta línea, que está hecha para soportar otro tornado, digamos, y se había roto. Entonces, convertimos la con María Luisa y hicimos el peritaje. Bueno, el índice estaba dando valores de altos, de 1, 1,5 por lo menos ya, a las 19 personas. Ahí. Acá no sé qué pasó, porque la persona daba alto, creo que sí lo convenció, ¿no? Pero vamos a ver. Esta era la imagen satelital de ese momento. Acá fue el tornado, en Bahía Blanca tuvieron por una corriente descendente, digamos, pero fíjense que el tornado tuvo una traza con dirección noroeste, sudeste, que son las tormentas previas al frente de ráfaga que se armó después en la zona de Bahía Blanca, ¿no? Estos son los tipos de daños que se acuerdan como vimos, árboles quebrados, siempre estamos de patrones, casas con techo volados, esto es un galpón que no existe más. Y estas son las gente que hablamos, que era tipo de años encontrados. Galpones destruidos cuyos techos fueron lanzados a distancia superior a 1000 metros, silos arrancados y desplazados de sus bases, varios decenas de metros, molinos derrumbados, montes, arboledas de acceso, arboledas y parques de cascos, con un establecimiento con más del 70% sobre el árboles quebrados y caídos. Acá animales muertos, tuvimos casi 100 ovejas arremolinadas, apretujadas y arrastradas envueltas en alambres de varilla cerco perimetral. Y esta fue la traza del tornado, digamos. Pasó esto, básicamente, las ovejas pasó la distancia. Y esta es la traza de nicolidad que suelen tener los tornados, porque encontramos nosotros cuando el peritaje, porque piensa que el tornado va a pasar en el ciclón. Entonces, luego va avanzando haciendo este trayecto. Y esta es la zona donde, bueno, existe una nueva zona, y esta es la línea del fuego. Entonces, de alguna forma, el tornado F2, el largo de la traza son 30 kilómetros, dirección noreste-sudeste, y el ancho del tornado aproximadamente 300 metros. Digo, bueno, pegamos una con el índice de alguna forma. Pero la vuelta, esto fue esto extra, yo venía por la ruta 51 y empecé a ver esto.
que no lo había visto la ida. Este agujero acá, acá había un galpón y acá faltaba un pedazo de chapa, algo viene quebrado, perdón. Acá pasó un tornadito con esta dirección, suroeste que estaba vacío. O sea, la tormenta que venía avanzando del centro de Rafa. Y esto lo vi en el libro porque esta zona tenía daños marginales que decían por dónde pasaba el. Tuve que volver y para corroborar que fue esa fecha, bajé a hablar con esta persona acá y me dijo que había sido el 17 de la noche, a la madrugada. También. Bien, esto es el segundo caso que es en Corrientes, entre Ituzaingó, norte Corrientes, y Itaibaté. No hay nadie ahí. Ahora hay un puesto de campo y se cayeron las líneas. Esto es previo al evento, a las 0:50. Estaban los dos índices también. Bueno, los índices más o menos coinciden, la zona de convección está por ahí. Y acá, por ejemplo, el STP, horrible, no dio nada. El otro dio un poquito mejor, digamos. No sé si me digo hacer algo con esto, pero por lo menos el BIS fue un poquito más que el otro. La hora del evento fue a las 4:43, otra vez porque este año lo tiene para caída de línea. La zona de estudio fue esta, entre Loreto, la ruta 12 y salida del río. Horrible para hacer estudio porque ahí tenés todos los esteros de Liberá y no tenés casi vegetación. Pero, anecdótico, uno junta buenas historias con la gente ahí. Y este es el evento acá, por ejemplo, el evento, acá donde pasó, se ven los daños en árboles, acá no he llegado para la intensidad F2, no se le quedó a otra zona donde hay frío de nada ahí, no se puede meter uno siquiera, y acá está pasando por el monte, y ahí se va para, esto va para allá, es una zona por acá. Y estas son las líneas, acá están las tres líneas, por ejemplo. Esta es la línea que cayó en, este era el diseño que yo les digo que es soporte tornado de la universidad. Estas son las líneas que se cayeron y estas son las otras tipos de líneas. Todas son de 500.000 y esta de 100.000. Pero lo importante acá es que si ven ahí, ven las líneas bien, después se caen, se quiebran, pero uno tiene gradiente de velocidad, porque vas teniendo el quebrado al medio, un poquito más abajo, cae más abajo quebrado y esta acá está enterrada del piso. Y esta, que es la que está allá atrás, esto está arreglado, esto rápido, entre comillas, que no llueve. Esta línea, esta torre, o sea, piensa que esta torre está apoyada en un plano, no está apoyada en un plano agarrado con cuatro tensores. Esta fue levantada, porque el plano estaba recto, estaba levantada y arrojada a 40 metros. Y las de al lado sí ya tienen el plano torcido, entonces de una forma a otra, esta llevó a las de costado, ¿no? Pero más que nada lo que quería marcar acá es que hay un gradiente de velocidad de daños y esta coincidía con esta de acá. Entonces, son líneas dependientes que coincidían en donde estaba el mayor daño. Entonces, que bueno, por acá pasó. Más allá de eso, hablamos con una persona que tiene un puestito a 800 metros y creo que no pasó nada. Se enteraron cuando cayeron, están con todo, que se meten en el campo y te rompen todo a levantar las líneas. Y el cuarto caso, el tercer caso es el F4 de Dolores, que es este que me interesaba a mí, que me ha dado para este y que está todo mal. Yo bien, el STP dio mucho mejor que el BIS, con valores mayores a 2,5 y 3, digamos. La hora del evento fue a las 16:10, eso está en filmación. Yo me lamento no haber ido porque fue acá nomás. ¿Vos fuiste? Bueno, para hacer toda la historia, porque zafó, estamos diciendo que Entre Ríos empezó a formarse, bueno, fue en Dolores, esa tormentita, y estos son los daños, y por cuatro, levantado, la casa destruida, por ejemplo, en municiones, que fue, qué sé yo, la primera vez, había una camioneta de F5, yo no sé si fue F4, F5, pero bueno, pusimos F4.
había que una camioneta, hacían tres, tiraban así un mes, un desastre. Y me hizo correr mucho. Así que conclusiones, básicamente, de este trabajo, bueno, nada, la idea fue calibrar un índice desarrollado en Estados Unidos para nuestro territorio, tomando un periodo de entre 20 años, digamos. Este, para la calibración usamos los set de datos que mencioné anteriormente, el CFC-RB2, cuyo corazón es el GFS, y los análisis de modelos GFS en operativo. Ambos coinciden tanto en resolución vertical como horizontal. Se definió un área de 400 metros por 400 kilómetros por 400 kilómetros centrado en el lugar del evento, y se extrajeron los distintos valores máximos, mínimos y promedios para cada componente del STP. De alguna forma, los valores que encontramos no difieren tanto de los hallados por el trabajo original, digamos, el valor de magnitud. No sé si tiene sentido usar 1229, vamos, no es un valor redondeado, pero más o menos está en el orden de magnitud, eso es lo que yo quería ver también. Se definió el STP bis y el resultado fue satisfactorio para mí. Y en función de la metodología adoptada para calibrar el STP, podemos decir que tuvimos valores razonables y se podría poner en funcionamiento, digamos, el STP como el STP, como el STP bis, de forma operativa para la detección favorable para la formación de tornados. Sí, solo si, digamos, hay tormentas dentro de ese área, ¿no? De ese área. No quiere decir, insisto, que esté el área, no quiere decir que pase. Ahora, si hay tormentitas ahí adentro, yo pondría la lupa. Para mí, desafíos pendientes, verificar la calibración, pero bueno, no que haya eventos de otra forma. Y yo, una vez como estaba haciendo esto, se me ocurrió bien. Vieron que yo definí el área de 400 kilómetros por 400 kilómetros, me quedé por el máximo, pero dije también debería ponderarlo por la distancia, al final del peso. Bueno, no lo hice, pero es una tarea que quizás lo podría hacer. Y quizás también, por lo hablado con vos de los comentarios, ¿por qué me quedo con el tiempo más próximo anterior y no quizás más representativo del tiempo más cercano? Pasa que yo para hacer esto, no lo dije, pero para cada evento generé cartas y envié imágenes satelitales para ver que cuando son de crónica, a veces ponen mal la fecha. Entonces, para saber que el frente no había pasado y que sea la fecha correspondiente. Así que, por ejemplo, si es el tiempo más cercano, quizás el frente frío había pasado, ya no me es representativo. Bueno, nada, eso es gracias y consulta. Yo me olvidé acá, Pedro, perdón. Pedro, ahí está, Buenas. ahí está, así. Ahí está. Pero vamos a poner así bien. Bueno. Bueno, hola a todos y todas. ¿Arranco preguntando yo o cómo es? Que arrancamos que está allá lejos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, primero, Espera, Matías, sube el feliz. volumen. Hay que subir el volumen. Yo subo. No, está al 100, yo tengo el 100. Ahí está. ¿Me Sí, escuchan más o menos? Sí. sí. Sí, Bueno, primero, antes que todo, felicitaciones, Matías. Me parece muy, muy, muy interesante el trabajo, muy valioso. Nada, es un trabajo muy desafiante por todas las cosas que contaste, ¿no? O sea, es una temática difícil de trabajar con los datos, o sea, que en ese sentido, felicitaciones, porque también tiene una aplicación muy, muy operativa, se busca que sea algo muy aplicable en las oficinas de pronóstico, así que eso me parece muy valorable. La redacción del trabajo en sí me pareció muy directa, lo cual para expresar algunas ideas, eso me parece que es valioso, ¿no? Porque es como que no se anda con rodeos, se va al grano, pero sí tiene unas oportunidades de mejora en algunas cuestiones, algunas citas que faltan o algunas partes como para mejorar, que ya, bueno, te hemos comentado algunas. Pero bueno, en general el trabajo me parece muy, muy valioso. Y en las preguntas que tenía era, una para empezar es, bueno,
de la base de datos de María Luisa Altinger, ¿por qué no tomaste más años, más casos para atrás, digamos? Por ejemplo, empezando desde 1990 y ampliando más hacia atrás, ¿no? En la cantidad de eventos. Que entiendo, por ejemplo, que en el 90 creo que hubo un evento muy importante de tornados. Bueno, un poquito empezar con esa pregunta. Sí, básicamente porque cuando yo hice la corroboración de la hora del evento y demás, usaba imágenes satélites y todo eso, y esa época era complicada conseguir las imágenes de satélite del 90, y para mantener la metodología, digamos, de- de- ¿cómo decir?, de consistencia de la base que estaba usando, para decir, bueno, uso imágenes satelitales y además uso los datos de reanálisis para ver que la fecha sea la fecha, ahí en ese periodo las pierdo, porque no hay muchas imágenes satelitales en esa época, en el 90. Además tenía imágenes, no sé, si había, yo entré en el 2004 en el servicio, y ya ahí había una imagen cada 3 horas por él. Imagínate en el 90, básicamente por eso. En cambio, en el periodo 2010-2020, tengo más fuente de datos para verificar que los eventos correspondan con la fecha que aparece, ¿no? Bien, bien, se entiende, gracias. Y una relacionada entonces con esta, que bueno, me parece que me va a quedar un poco más claro, pero igual la quiero hacer, es si todos los eventos que fueron catalogados como tornado y con la intensidad fueron con visitas presenciales en el territorio, o algunos solo fueron evaluados a partir de noticias, digamos. Eso no me quedó 100% No, no, claro. no. Se mete crónicas y lo que hacemos nosotros. El porcentaje, ahora, sinceramente, yo arranqué a hacer relevamiento en el 2009. Las previas, no sé cuáles fueron eventos no, relevados, pero no todos son así, digamos. Hay crónicas, que eso es bueno, la intensidad a veces uno la estima, pero, ¿qué te iba a decir? No todos son de relevamiento. Porque Bien, perfecto. uno va cuando hay una caída de línea o cuando pasó el 25, que era mi pueblo, fuimos para ver el evento, básicamente, porque pasó ahí. Pero si no, vos pensás que cada vez que salís son 3 4 días, lleva un tiempo. Y bueno, acción de plata si te salía cada evento, no estás nunca en tu casa, básicamente. Sí, 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 no, eso se entiende, se entiende. Yo como para entender, digamos, si los datos eran todos de evaluaciones de terreno, o bueno, entiendo que hay una mezcla de distintas Hay una fuentes mezcla, pero para cada. la verificación sí fueron con eventos ojo, relevados. Bien, bien, buenísimo. Y después otra pregunta en relación también a la base de datos. ¿Por qué pensás que, por ejemplo, en las bases de datos de Estados Unidos había un pico enorme en los F0 y después caía en F1 y bueno, iba cayendo? En cambio, en la muestra que mostraste, digamos, que usaste para este estudio, el pico estaba en los F1 y los F0 eran mucho más chiquititos y después decaía. ¿Eso a qué se lo atribuís? Creo que los F0, que son 118 kilómetros por hora, no generan tanto daño como nosotros cuando vamos, cuando se cae una línea. Entonces, por eso tenemos mayor F1 y F2, y los F0 generalmente no generan tanto daño. Entonces, si vas, digamos, si encontrás un F0 es como casi una decepción, digamos, porque uno va esperando que haya algo más fuerte, pero, insisto, son chicos en cuanto a tamaño y además no generan tanto daño. Entonces, si eso pasó un tornado de 70 kilómetros por hora, la gente quizá ni lo filma porque se debe ver el cono, pero daños significativos ninguno. Por eso estaría bueno, ahora que hay celulares y tenemos más fuentes de información, uno quizás pueda hacer crecer los F0 de alguna forma, más que en realidad pueden crecer todos, pero más exponencialmente podrían crecer los de F0. Insisto, esto debe ser considerado como una base de frecuencia. Después para ir arriba seguramente tenés más. De hecho, ya te dije, en la zona de San Luis debe haber más, La Pampa, pero hay poca densidad poblacional. Bien, buenísimo.
Y después, la otra pregunta que tenía es, bueno, de los dos modelos que se usaron, uno del 2000 hasta el 2010 y otro del 2011 al 2020, si hicieron alguna exploración bueno, de cómo es, si hubo algún salto en las variables que se analizaron, o sea, si exploraron un poco, no sé, ¿se entiende? O sea, Sí, si sí, sí, sí. cambió mucho de un modelo al otro, que después, bueno, se usó todo para hacer el análisis que mostraste. En realidad no, porque justamente el set de datos que arrancaban, en este caso el que yo busqué, en el 2010, justo. Me vino como anillo al dedo, por eso me quedé con ese set de datos y busqué que sean de la misma resolución. Pero igualmente yo estaba pensando, si uno agarra cualquier otro análisis en 20 años, también lo van modificando. En cambio, el CFSR, el reanálisis, mantuvieron todo constante durante el periodo, creo que fue 79, 2009, 30 años de datos, manteniendo todo constante. Si yo hubiese agarrado otro tipo de set de datos, también lo van modificando en 20 años. Entonces, si hubiese agarrado, digamos, no sé, un GFS que tenga el periodo completo, yo creo que también se lo modifican. Pero no hice porque no tuve, no tuve años solapados. Si no, si hubiese tenido un solo año, lo podría haber hecho. Para decir que más o menos las variables, se va a hacer un trabajo, decir, bueno, las variables son similares o que no difieran tanto y las puedo usar, pero no tuve un año solapado. Ni siquiera un año solapado, digo, de las dos fuentes de datos. Bien. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas, así que bueno, felicitaciones de vuelta y nada, le paso la palabra a los demás jurados. Gracias. Bueno, sigo yo entonces. Eh, bueno, felicitaciones por terminar la tesis de verte acá, o sea, como Fue mucho. compañeros, fuimos compañeros, cursos, así que una alegría verte acá finalizando. Y con un tema súper interesante, porque todos los temas de escala como que son súper interesantes y quizás no hay tantos trabajos en estos temas, así que te felicito carar por ese lado. Bien, porque me sacaste algunas preguntas que tenía anotadas con lo último que mostraste esos casos estaban fuera, esos casos que mostraste con mapas, estaban fuera de la base de datos. Sí, porque los dos F2 están en el 2023. Ah, está bien. El F16, el F4. El F4. Yo estaba metiendo todo. El F4 no lo metí, no estaba. Está bien. Fue en Uruguay, yo creo que un caso de Argentina. Está bien. Porque era una de las preguntas que tenía para hacerte. Si habías pensado en separar la base de datos que tenías de 169 eventos, ¿te habías pensado en separarlas y tomar un set de datos de muestreo y un set de datos de investigación? No. ¿Lo pensaste en algún momento? No, que al final, cuando empecé al principio, en el periodo 2001-2009, había agarrado eventos en 2012 para hacer la verificación, como una cosa externa. Ahora que tengo, bueno, más largo, me quedé con el evento que pasaron ahora, hace pocos meses, con considerados de 400 años. Pero no, siempre mi idea de verificarlo era con eventos, no quería dividir lo que tenía porque es poco lo que tenía. Entonces, que quería marcado, tomar todos los datos que teníamos en esta base de datos y después, bueno, esperar en algún momento que haya algún evento, por lo menos uno, verificar, sobre todo tres. Claro. Que fueron por lo menos F2, porque si no, hemos hecho otro que F1, y voy a verificarlo con que es significativo. Bueno, quizá ese trabajo que pusiste ahí, que era en el trabajo final de tesis, quizá lo podés agregar, porque me parece que está interesante. Sí, agregarlo en el escrito para que te quede, porque me parece que es interesante y además esa era otra de las preguntas que tenía para decirte si habías considerado hacer mapas como los que mostraste, porque en el escrito no hay mapas y ahí veo mapas y la pregunta ligada a esos mapas es preguntarte qué le puede llegar
hacerlo más beneficioso pensando que este es un producto para el pronosticador que tiene que tomar una decisión. Sí. ¿Qué pensás que puede ser más beneficioso para ese pronosticador que está ahí, que tiene que tomar alguna decisión? No, bueno, para mí es una metodología de trabajo, cambia la metodología de trabajo, pero todo insisto, si yo quiere empezar a hacer pronóstico de tornado, es cambiar la cultura de la gente que lo va a recibir hasta, bueno, una metodología de trabajo del servicio. De hecho, se podía mezclar, puede ser desde la gente que hace pronóstico sinóptico, digamos, hasta que hace navcasting, como puede tener el sitio, porque radar, echada con, puede ser este índice, puede ser cualquier otro índice, no importa. Y decir, bueno, esas tormentas que están acá, puede escribir un poco mejor los fenómenos. Yo sé que los motivos de aviso a corto plazo, hay algunos que dicen tornado, pero yo creo que nunca lo van a usar. Porque justamente lo que puede llegar a generar la gente, pero quizás es un buen momento para empezar por eso yo en la tesis ponía de uso interno, para que se empiece a debatir, y quizás el día de mañana uno ya se anima cuando están las condiciones dadas y empezar a tirar un aviso de tornado, porque yo, si en algún lugar lo hicieron, digo, ¿por qué no lo pueden hacer acá? También tiene una cultura mucho meteorológica mucho más avanzada que la nuestra. O sea, desde que acá se ve que la meteorología es un gasto, allá es una inversión, digamos, ¿sabes? Pero bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Se pueden dar tanto opción de pronóstico como ascensor remoto. Está bien, está bien. Bien. Después te quería preguntar sobre la base de datos en sí. O sea, esta base de datos, yo no conozco mucho de la base de datos en sí, solo tiene los eventos, se va a ver el evento cuando hay un evento de que se caen las torres, digamos. Generalmente sí. Ah. A veces hemos ido cuando caída, pero pasó en lugares Sí, como que uno que tiene. una crónica muy interesante. Sí, Digamos. yo, por ejemplo, sí, Sí. para la cantidad de no he venido a todo. Sí, a Dolores yo fui y era desastre. Claro, pero por ejemplo, nosotros cuando vamos, tenemos los mapas, y nos desplazamos por donde están las caídas. Yo hago un trabajo previo en el lugar y como decíamos, es como hacer ¿cómo decir? Un dibujo de los daños, básicamente, y tratar de entender qué pasó. Sí. En función de lo que vos sabés de meteorología, decís, bueno, ¿cómo podría haber tenido otros daños? Que estoy viendo acá. A veces es muy fácil, a veces. Sí. Buenísimo. O sea, algo que quizá, no sé si se puede, ¿no? ¿No se puede incluir en la tesis un anexo de las fechas que son los eventos? ¿O no sé, como para tener los eventos para que quede como un documento de que si hay alguien, aparte, bueno, ahora se está generando una base de datos de eventos severos a nivel regional, entonces estaría muy interesante eso. De hecho, hay una base que está disponible, lo puedes ver en la web, que se llama Tornado de Chile, creo que se llama. Y ahí tenés esta web, pues la base está puesta en una web con los eventos y está no sé hasta qué fecha. Bueno. Y después te paso el link. No. Lo encontré el otro día de casualidad y de todo el mundo. Me Bueno. sorprendí porque después, o sea, obviamente después para pensar esto a futuro, ¿no? Que lo dejo como reflexión o como algo, como ideas, ¿no? Lo que se puede seguir haciendo es yo trabajé con daños por granizo, ¿no? No tornados, solo por granizo, en cultivos, ¿no? Algo más. Entonces, bueno, pensar en verificación con imágenes de alta resolución. No sé si usan drones últimamente. Sí, esa última era con dron, ¿no? Sí, me imagino porque estaba medio elevada. Pero también cuando se llama paisaje se ve, ¿no? Por ahí se ve. Y la supercelda va sola, tenés perfecto los daños por viento, granizo, por ver los árboles que están. Y te cuento las plantas, pero los árboles están como muy cascoteados, desde hasta los palos de alambre que están brillosos. Se ve bien la zona de. Bueno, y algo que te voy a invitar así fuertemente y que más adelante, no muy adelante, se puede hacer una nota técnica en el servicio meteorológico sobre este trabajo que vos bien mencionaste de cómo hacer la identificación de los daños. Es muy interesante lo que hacer.
Y Hablar con entonces, eso y hablar con múltiples, hablar con la gente. y entonces sería muy, muy interesante tener una nota técnica en el DSM. O sea, la verdad que te invito, Salo, reflexionalo, si querés hablarlo, obviamente María Luisa está súper invitada. Eh, la verdad que sería un documento para muy, muy interesante, porque vos hablabas de cómo haces mirás los árboles, mirás acá, mirás allá, y sería muy bueno tenerlo en un En realidad documento. pasa que más allá de los árboles también es entender cómo vino toda la Sí, historia. no, ya sé, por eso te digo que me parece que Y aparte de la foto no sería hay nada algo, que ver con cuando uno va a la actividad. ¿no? Nunca te Bueno, todo presenta. eso lo podés publicar en una nota técnica, que sería muy, muy interesante. Esto es una invitación Por a... ejemplo, el sentido de la madera quebrada, cuando está en el medio, si por acá pasó algo, la foto Eh, no. bueno, no, porque otra de las preguntas que tenía era si alguna fecha te había llamado la atención del set de datos que tenías. O sea, hay una fecha Hay que... unas que vi que tenía un ATP 310 y no me gustó mucho y eso quisiera ver bien. Quizás fue un error de selección de fecha, porque 310 parece muy bajo, pues. O podría haber habido un tornado que venía de Supercell. Entonces, hay dos puntitos que tiene alrededor de 310 que quería ver esa. Bueno, quizá eso mencionalo, si quizá hay alguna fecha que te llamó la atención, los valores que dio, entonces identificar por qué el índice te dio eso como un outlier en set de datos sería interesante también trabajarlo un poquito más. Y después tengo alguna otra cosa, pero me parece que se la voy a dejar a Pascal algo. Si no, voy a hablar todo yo. Si no pregunto, Si no, eso me puedo contar. pero bueno, igual te felicito por todo el trabajo. Bueno, Matías, primero, felicitaciones por el trabajo. Tesis, lectura rápida y bastante amena. Y bueno, la verdad que te felicito también por haber encarado trabajos en un fenómeno que, bueno, ya está demostrado en las páginas que uno va leyendo y es bastante difícil, no solo digo de registrarlo, sino, bueno, también el desafío de tratar de obtener una estadística, digamos, en las condiciones en las cuales se dan los tornados, en lo cual bueno, te felicito primero por haber encarado algo que es bastante desafiante. Eso fue la idea, pero desde a veces dije, ¿por qué me metí con esto? Y bueno, sigamos. Y bueno, precisamente así como Son los vaivenes. llamando. Así que bueno, quiero felicitarte por eso. Bueno, algunas cosas ya estoy hablando bastante por esos aspectos. Quizás, bueno, a modo de sugerencia, que bueno, vos lo mencionaste recién en tu disertación, respecto de la toma, digamos, del punto, Sí. qué hora, si la hora previa, lo cual, bueno, se entiende perfectamente que el sondeo no hay suficiente base de datos como para poner esos sondeos. Pero bueno, también quizás creo, y bueno, lo hablamos el otro día, quizás las situaciones donde tenés CAPEX 0 o cines 800, quizás ahí merezca algún refinamiento, buscar en la metodología, ver si ese punto es representativo, no es representativo, Claro. porque eso, bueno, a mí veo que de todas maneras me sorprendió para bien que en tu estadística no fuera, a menos no parece tan evidente que haya algún impacto de esos outliers que le tire, digamos, los valores para otro lado. Y bueno, la verdad que no, me sorprendió porque. Yo también cuando vi que 340 era el TPI, dije, bueno, para bien, porque digamos, cuando lo corremos, viste, decís, bueno, a ver qué tal. Sí, no, por eso, siempre a veces por ahí es un poco a prueba y error, ¿no? Sí. No, y todo, Bueno, por eso, hay que corregir algo. yo cuando quería hacer, no quería cambiar la metodología de la selección del tiempo, porque si no, yo estoy sesgando en función de que me conviene, ¿no? Digo, juguemos tratando de mantener eso. Después, quizás hay otra metodología mejor, no quiere decir que sea mejor, puede haber otra que dé mejor resultado, no lo sé. Bien. Bueno, un poco recién Romy te hizo la pregunta, quizás más al grano, digamos, en el sentido, bueno, si vos tuvieras que decirle a tus compañeros en el centro de operaciones, bueno, desarrollas el índice, lo pones operativo, tengo yo, mira, dice, Matías, quiero que pongas el índice y lo pueda ver en algún lado.
Bueno, ok. ¿Y qué recomendación le harías a un pronosticador, digamos, a la hora de Yo creo que evaluar? no, yo diría que lo evalúo es básicamente porque Practicante tiene mucha más experiencia que yo para hacer el pronóstico, básicamente. Pero lo que insisto, lo que tiene uno de los índices que te reduce el área de búsqueda. Entonces, digo, poner ojo acá, si vos tenés pensado dar tormenta o lo que sea, un área grande, pero bueno, acá poner ojo, porque está diciendo que puede pasar, están todos los condimentos para que pase o haya formación de tornado. No quiere decir que pase, pero están los condimentos. Es más, por eso digo, después lo puedo usar para una imagen de radar si querés una respuesta. Porque ya tenés tormenta sobre esa zona, y ves que es super celda, y decís, bueno, quizás se puede formar tornado. Bueno, ahí es donde empieza un poco el tema. Pero en realidad es poder reducir el tiempo de trabajo, que para mí es el concepto de los índices, básicamente. Y después empezar a ver lo que cada pronosticador considera él que es importante para su toma de decisión. Y ahora pregunté, ¿cómo guiarías vos con el error del modelo? Ahí viste un caso, mostraste el de corriente, creo que era el que estaba muy... Nada más, sí, bueno. Has atado también a lo que el modelo de... No va a dar el 100%, así que obviamente. Y eso lo puede hacer, ver cómo van dando distintas corridas, si va persistiendo con el índice constantemente o hay mucha variabilidad. Eso vos pensás que nosotros corremos con el servicio, corre los 4 ciclos de GPS. Entonces, de alguna forma vos podés decir, bueno, si el área de pronóstico para mañana, tampoco me queda mucho plazo de pronóstico, yo diría el pronóstico a uno por día, usando modelos GPS y ahora usando el radar, no mucho más que eso, no tiene sentido ir más allá. Y ver cómo es la variabilidad de distintos pronósticos, distintos ciclos. Si me la están manteniendo, que sí que de alguna forma, yo lo veo así, me parece. Okay. Yo no sé, perdón, ese fue un solo pronóstico, no sé cómo eran los otros No, ciclos. sí, bueno, No pueden explicar. el pronóstico que era 24 horas antes. No, no, era el pronóstico, me quedaba con el pronóstico más cercano, si era a las 4 de la mañana, me quedaba con el de cero, y corría un pronóstico de 1 hora. Así que después tenía a las 7, la vuelta muy por los 3, 4 y 5, el pronóstico de GPS cada 1 hora, y me quedaba con el ciclo, el ciclo más cercano atrás. Si vos utilizaras, no sé, esto pregunta, si vos utilizaras, por ejemplo, WRF para calcular esa es tu pregunta. Sí, originalmente la idea era calcular para el GPS el WRF. El WRF, cuando empezaba a ver por tormenta, se me iba todo el miércoles, porque como resuelve la convección, entonces me mataba. Entonces dije, bueno, quizás yo digo, si el WRF, como usa campo inicial en GPS, tiene tormenta, donde trae GPS diciendo que puede ser tornádica, bueno, atento que también puede ser otra forma para tener en cuenta para el pronóstico. Porque con el WRF se me complicaba un montón hacer la calibración en la realidad. Claro, mucho ruido y te cuento que hay que hacer punto a punto, que ya tiene 4 kilómetros. Sí, sí, está tocado, digamos, en el modelo está multiplicado por convección. Claro, ya ahí. Por eso decidí que me quedo con el GPS, porque otra vez volvemos que el concepto era parte sinóptica. Después, ¿qué pasa, digamos, en alta resolución? Después me echar con eso y, bueno, el nuevo modelo que tiene base, bueno, pues, otra forma de decir, bueno, mezclo WRF con GPS, para el pronóstico, decir, bueno, esta tormenta podría ser nada, tengo una pregunta que es un poco más amplia. Como dijiste, digamos, en tu presentación, que bueno, la cultura, digamos, poblacional no estaba preparada para los tornados. Uno se imagina, bueno, una alerta rojo, riesgo de tornados. ¿Cómo tratarías, viendo que esto pase, en un momento, no importa cuándo, cómo vos institucionalmente tratarías de atajar ese potencial efecto rebote que va a tener las autoridades? Imagino los diarios, los medios hablando de... Eso estaba charla, para mí es una preparación de años. Si vos preparás bien, no tendría que haber efecto rebote. Y vos, bueno,
te preparás bien, o sea, alguna queja va a tener siempre, olvídate. Pero a mí me asombra ver en Estados Unidos cuando hay alertas por tormenta, ven un juego, se meten todos, dejan de jugar, se meten, eso es un crecimiento de la en YouTube me parece que estamos, pero yo creo que es una preparación general, tanto interna como externa de servicio. Campañas de difusión, Sí, obvio, claro. aviso, Lo que está bien hecho en su momento cuando fue recién el servicio de los niños que prepararon talleres, que había gente afuera, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran que hacían venían de cierta civil, venían de distintos lugares como para prepararlo y explicarle que era una alerta. Porque yo muchas veces hemos ido a hacer tormentas y la cadena se rompe. O sea, si vamos a hablar con los bomberos no te digo Junín, los bomberos de por decirte algo, y nunca están enterados de nada. Entonces, digo, hay un momento en la cadena, vos vas a hacer el trabajo, y pero en un momento no llegó la información. Entonces, no sé si uno en el servicio trabaja como para decir, yo ya esto lo hice, y listo, lo disparé, pero me excede, pero no llega, ahí bueno, no llega. Llega la defensa civil, llega acá, pero después, en un momento se pierde. Y eso nos pasó con varios bomberos que fuimos en la puebla. La verdad, los bomberos son una fuente de información importante. Cuando pasan en ciudades o lugares, ellos tienen la salida, dónde fueron, qué era. Entonces, si son buena onda, porque es el buen hombre que te responden y bueno, no le llega el aviso. Entonces, por eso es una preparación también mucho tiempo. Yo pensé que Estados Unidos fueron 200 hasta pasó casi 80 años. O sea, mi palabra estaba prohibida porque era pánico. Y le para servir, nada más. Pero bueno, yo pensé que no haya pegado tomado. La probabilidad es baja, pero bueno, pasa. De hecho, tengo un caso, esto es negro, tengo un caso donde el tornado pegó 2 veces en las mismas torres. Entonces tengo un problema que era si habíamos arreglado bien las torres o no, porque quizás estaba mal arregladas las torres. Y no, el tornado pasó, pero aparte las mismas torres, pasó transversal y pasó diagonal, agarró las mismas. ¿Qué probabilidad tiene que pase eso? Dos torres distintas, dos fechas distintas. ¿Qué probabilidad tiene que pase eso? Pero pasa. Así que, pero bueno, sí, para mí, y es preparación y inversión. Y en realidad es mostrar la ganancia que tenés, digamos, cuánto te ayudaría a reducir la pérdida, porque no es necesitamos. A mí el caso más claro es Katrina tomando la distancia con Estados Unidos. Estados Unidos invierte un montón de plata en cosas, Katrina venía, le pasó por arriba, pero pasó Katrina y tenía 80.000 helicópteros dando vueltas, como uno reacciona al evento, trata de reducir las pérdidas. Las pérdidas van a tener. Ese es el concepto para mí. Bueno, Matías, muchas gracias. Y bueno, de vuelta, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, Pedro, tú puedes ir. Listo. Bueno, yo soy Terence. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Mati, y felicitaciones Dale, sí, nuevamente. gracias por escuchar. Nos vemos. Esto lo Nos pongo vemos. acá. Bueno, Para dejar de grabar. vamos a grabar.